Y ahora entramos al segundo tema, que es lo referente, bueno, si bien el título refiere a de la ponencia, refiere a las asambleas virtuales en la nueva normalidad con ocasión del COVID, también he considerado pertinente mencionar algunas de las normas que salieron en general durante la pandemia, justamente para darle viabilidad a las personas jurídicas, ¿no? Personas jurídicas distintas a las sociedades y IRL, que eran las que tenían la problemática, porque como bien sabemos, no todos los estatutos contemplan la continuidad de funciones, en el caso de asociaciones, por ejemplo, y en el caso de cooperativas, no, el tema de la continuidad no era algo que nosotros lo teníamos previsto, ¿no? Es más, recuerdo mucho que cuando salió la norma que decía precísase que se les aplica, todos comenzamos a decir, pero ¿desde cuándo? O sea, esa precisión a qué se refiere? ¿Precisas en el sentido de que de aquí en adelante esa precisión es como entiendan que esto fue siempre así? Porque esa fue una discusión recurrente y constante, ¿no? Porque se supone que a las cooperativas se les aplica de manera supletoria lo que refiere a la Ley General de Sociedades, ¿no? En el caso de las cooperativas, en el supuesto del artículo 116. Pero esa parte nunca se aplicó. Es más, tribunal cuando venía en vigencias de poder era claro al decir, no, ya venció su mandato y no es que haya una continuidad, ¿no? Entonces, esos temitas consideré pertinente tocarlos en esta siguiente parte. Ahorita voy a compartir la diapositiva. Bien. Lo primero que tenemos que recordar es este tema, ¿no? Del estado de emergencia nacional versus la emergencia sanitaria, ¿no? Es importante porque em, las normas a veces hablan de la emergencia, el estado de emergencia, y algunas normas hablan de la emergencia sanitaria en específico, ¿no? Entonces, recordemos que lo primero que salió fue la declaratoria de emergencia sanitaria, que se publicó en el peruano el 11 de marzo del 2020, a través del Decreto Supremo 005-2020, ¿no? Donde se dispone la declaratoria de la emergencia sanitaria ante la existencia del COVID-19. Y posteriormente, días después, ya sale el Decreto Supremo 044-2020 de la PCM, publicado el 15 de marzo, en donde ya se da una declaración del estado de emergencia nacional. Aquí, entre otras cosas, ocurre el aislamiento social obligatorio, la restricción de los derechos constitucionales que están detallados en la norma, entre ellos la libertad de tránsito y de reunión. Estas normas actualmente a la fecha se encuentran prorrogadas, ¿no? Bien, ¿qué sucedió durante la calificación registral de los acuerdos de los órganos de las personas jurídicas adoptados a partir del 16 de marzo, ¿no? Que fue ya cuando entró en vigencia el estado de emergencia nacional, ¿no? El primer problema que encontrábamos nosotros en la calificación era que el estatuto o la ley o su reglamento no contemplaban continuidad de funciones. Y ya teníamos algunos consejos que ya tenían sus mandatos vencidos, ¿no? El otro tema era que también ni el estatuto ni la ley o el reglamento permitían adoptar acuerdos de prórroga. Recordemos de que conforme al tribunal registral, al precedente de observancia obligatoria, ¿no? Para que una prórroga sea viable, uno, tenía que estar previsto en el estatuto y dos, el acuerdo debía adoptarse dentro de la vigencia del periodo de funciones del órgano, ¿no? Entonces, en muchos estatutos esta situación no se daba, ¿no? Y ya habían vencido y obviamente no tenían representación. Al no tener representación, no había más que firma de contratos, porque en ese momento creo que ya nadie estaba firmando contratos, no tenían disposición de dinero, porque ya si se les había vencido el mandato, en los bancos por ningún motivo les iban a dejar seguir haciendo el movimiento bancario, ¿no? Luego, ¿qué ocurrió a nivel de Lima? A nivel de Lima se tomó una posición tal vez un poco drástica, ¿no? Pero a partir de las sesiones que se comenzaron a llevar desde el día 16 de marzo del 2020, se comenzó a realizar la tacha de los títulos, ¿no? Porque se establecía de un lado de que teníamos el decreto supremo que declaró el estado de emergencia nacional, donde se disponía el aislamiento social obligatorio, donde estaba restringida la libertad de tránsito y la libertad de reunión. Entonces nosotros decíamos, si están restringidos esos derechos, ¿cómo es que se van a reunir de manera presencial? Es decir, están contraviniendo una norma expresa. Hay una contravención de norma expresa que nosotros de alguna manera estamos visualizando y lo vamos a dejar pasar, ¿no? Era la primera pregunta, ¿no?
Luego, el ejercicio del derecho de reunión no está sujeto a las limitaciones que establece la ley, esto no dice la Ley General de Salud. Teníamos al Código Civil que nos decía que es nulo el acto jurídico contrario a las leyes que interesan al orden público o a las buenas costumbres. Y también, bueno, esta sentencia, ¿no? Que decía el orden público está constituido por el conjunto de normas positivas, absolutamente obligatorias, que no cabe transigencia ni tolerancia por afectar principios fundamentales de la sociedad o las garantías de la existencia, ¿no? El otro tema que también de repente no está consignado expresamente era de que no en todos los casos se permitían las asambleas virtuales. Y recordemos que para el caso de las personas jurídicas distintas a las sociedades y la CIRL, resulta de aplicación lo que dispone el artículo 14 del reglamento de inscripciones del registro de personas jurídicas, ¿no? ¿Qué nos decía qué nos dice este artículo? De que cuando la ley o el estatuto hayan previsto la realización de sesiones virtuales, se presentará el acta respectiva con la formalidad tal y tal. Ergo, si el estatuto ni la ley nos permitían las sesiones virtuales, tampoco se las podíamos permitir. Entonces, ¿qué ocurrió? Se comenzó a realizar la tacha de estos títulos que venían a partir del 16 de marzo, amparados en estas normas, ¿no? Entonces, la normatividad general que tenía para calificarse era el Código Civil, bueno, en el caso de las cooperativas, el tubo de la Ley General de Cooperativas, el Reglamento de Inscripción de Registros de Personas Jurídicas y de manera especial las COPAC y Cooperativa Agraria Usuaria. Claro, lo que pasa es que acá, este extremo de la ponencia, como estamos saliendo de lo que es constitución de cooperativas, preferí tratar primero lo referente a las cooperativas y esta situación de virtualidad, para luego referirnos a las demás personas jurídicas distintas a las sociedades y las CIRL, ¿no? Entonces acá vamos a referirnos específicamente a lo que era la problemática que surgió en cooperativas, ¿no? En cooperativas que teníamos, según nuestras normas, de un lado también era aplicable este artículo, el artículo 14, ¿no? Del reglamento de inscripciones, que solo nos decía que se permitía, ¿cómo se llama esto? Las sesiones virtuales, si es que era por el estatuto o la ley que lo permitía. En este caso, la ley en ese momento no nos decía nada. Y de los estatutos, al menos que teníamos, no, de los que veíamos en ese entonces, no todos tenían pues la posibilidad de que puedan hacer sesiones virtuales. La prórroga tampoco estaba prevista porque, como ya bien habíamos dicho, no se admitía la continuidad de funciones en el caso de cooperativas y tenían el problema de que más o menos es en marzo en que la mayoría de las cooperativas suelen hacer sus renovaciones anuales, porque es dentro de los 90 primeros días del cierre del ejercicio, ¿no? Entonces, ya no podían, porque ya una vez del 15, incluso muchas habían convocado sus asambleas con anterioridad y ya no pudieron, porque ya todos estábamos inmovilizados, ¿no? También nos llegaban asambleas virtuales y también estaban siendo materia de tacha. Entonces, dada esta problemática, una de las primeras normas que sale es el decreto de urgencia, el 075-2020. Esa es la primera prórroga que se da. Las vamos a tratar luego. Luego sale la ley 31029. Luego viene la resolución donde se aprueban acuerdos por la DTR. Y luego las demás normas que están citadas ahí. Sí. La primera norma que se dictó fue el decreto de urgencia 075-2020, ¿no? ¿Qué nos decía? Nos decía, en primer lugar, nos decía, ¿no? Entre otras disposiciones, porque en realidad la norma trataba de otras cosas y en las disposiciones complementarias finales ahí apareció lo relacionado a las cooperativas, ¿no? Dice, ¿no? Prorróguese de manera excepcional hasta el 31 de diciembre del 2020 la vigencia de poderes de los consejos y comités de las cooperativas cuyos mandatos hayan vencido o finalicen en el presente año y que se encuentren registrados en la Superintendencia Nacional. Esa fue la primera disposición que salió de prórroga. Y luego también, autorícese excepcionalmente hasta el 31 de diciembre del 2020 a las cooperativas a convocar y celebrar asambleas generales y sesiones de consejos y comités de manera no presencial o virtual a través del uso de medios tecnológicos, telemáticos, ¿no? Todos los que ya conocemos, aun cuando los estatutos de las cooperativas solo reconozcan la posibilidad de convocar y celebrar asambleas presenciales, ¿no? Y también establecía lo que se requería para la validez de estas asambleas, lo que debía presentarse, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿qué ocurrió? No solo se estaba validando la utilización de medios tecnológicos para la celebración misma de la asamblea, como por ejemplo ahorita nosotros estamos teniendo una sesión virtual, sino también la convocatoria misma.
¿no? Porque dice, se autorizaba para convocar y celebrar estas asambleas de los consejos y comités. Esto fue recién a partir del 27 de junio del 2020. Luego, recordemos que, eh, recordemos que esta excepcionalidad era hasta el 31 de diciembre del 2020. En ese interín, ¿no? Casi un mes después, el 14 de julio del 2020 se publica la ley 31029, ¿no? ¿Qué es lo que buscaba? Vuelve a mencionar este tema, ¿no? Se faculta a la Asamblea General, consejos y comités para que puedan realizar sesiones no presenciales, ¿no? Y dice que se les faculta poder realizar sesiones no presenciales o virtuales a través del uso de medios tecnológicos, telemáticos, casi lo mismo que estaba en la anterior, ¿no? Todo lo referente a su convocatoria y a su adopción de acuerdos será conforme a lo que dispone el estatuto. Y ahí viene la precisión a la que hacíamos referencia hace un momento, ¿no? Precísase que lo señalado en el tercer párrafo del artículo 163 de la Ley General de Sociedades, que es la que habla de la continuidad de funciones, se aplica a los consejos y comités de los órganos de las organizaciones cooperativas, constituidas al amparo del tubo de la Ley General de Cooperativas, ¿no? Luego, en sus disposiciones complementarias decía, ¿no? Por excepción, hasta el 30 de mayo del 2021 podrán convocar y celebrar sesiones de Asamblea General, consejos, etcétera, de manera no virtual, aun cuando su estatuto no lo contemple. Decía que la convocatoria tenía que ser conforme al estatuto en tanto le permita la aplicación, ¿no? Conforme al tipo de sesión que se iba a llevar a cabo, y establecía un quórum único, que es el 50% más uno de sus miembros. Y luego decía que vencido ese plazo, o sea, a partir del 1 de junio del 2021, ya las organizaciones tenían que contemplar en forma expresa la facultad de realizar sesiones no presenciales, ¿no? Entonces, aquí, como podemos ver, ya con esta norma se establecía de que ya las cooperativas podían ya sesionar de manera no presencial o virtual. Sin embargo, para aquellas que en su estatuto todavía no lo tenían contemplado, tenían un plazo máximo, que era hasta el 30 de mayo, para que lo hagan, ¿no? Mejor dicho, para que hagan estas sesiones no virtuales y a su vez para que se adecúen, porque después ya tenían que hacerlo, podían hacerlo solo si su estatuto lo establecía. Luego de estas dos normas que salieron, la 075 y la 31029, la Dirección Técnica Registral aprobó una serie de acuerdos que fueron adoptados por una comisión que se formó justamente para ver la problemática de las personas jurídicas distintas, pues a sociedades y IRL principalmente. Ahí también están, en los considerandos también hacen mención a los CAFAE, a los entes sin personalidad jurídica, como la Junta de Propietarios, por ejemplo, ¿no? Eh, para ver pues qué se hacía, ¿no? Con todo este problema que se había suscitado, ¿no? Entonces, el primer acuerdo que también es aplicable en este caso es justo lo que les decía al inicio, ¿no? Si recuerdan que nosotros estábamos tachando los títulos porque se consideraba pues de que no se podían admitir sesiones si no estaba contemplado en el estatuto de la ley durante todo ese lapso que hubo, ¿no? Entre el 16 de marzo y al menos para cooperativas la primera norma que salió en junio, ¿no? Entonces lo primero que dijo la DTR, que aprobó el acuerdo que se aprobó por la comisión, fue no son materia de calificación en las sesiones presenciales de los órganos de las cooperativas eh, las restricciones al ejercicio de los derechos constitucionales relativos a las libertades de tránsito y de reunión, pues su evaluación requiere de una ponderación bajo parámetros de razonabilidad y proporcionalidad que no son propios de la función registral. ¿Por qué? Se llegó a un punto en el que comenzaron a haber discrepancias en función al número de personas que intervenían, porque nos llegaban, me imagino que a ustedes también, nos llegaban sesiones presenciales de 5 o 6 personas. Habían otras donde habían 100 personas, no sabíamos cómo se habían reunido de manera presencial, pero ahí estaban las 100 personas. Y luego comenzaban a decir, no, pero 5 personas sí podrían estar bien, porque se entiende que no es un número grande, o 3 personas, pero ¿por qué 7 no? ¿Por qué 8 no? Nosotros, nosotros verificamos documentación, ¿no? Entonces no estamos ahí para mirar nada, o cómo hicieron, cómo no hicieron, o en todo caso el control no nos correspondía a nosotros, ¿no? Entonces, en primer lugar, dijeron, no, ustedes ya no van a estar verificando en las asambleas presenciales, en las sesiones presenciales, estos temas de la restricción de los derechos, ¿no? Entonces ya con eso los títulos volvieron a ingresar. Luego, otro acuerdo importante, relevante para el tema que estamos ahorita viendo, específico de cooperativas, nos dice, ¿no? Alcances de la calificación de sesiones no presenciales de las asambleas generales de las cooperativas primarias y las centrales cooperativas, ¿no? Y nos dice, ¿no? Que estas asambleas, para que puedan sesionar de manera no presencial,
Ya, lo que dice es que ellas podían sesionar de manera no presencial en atención al artículo 21A de la Ley General de Cooperativas. Se le aplica de la Ley General de Sociedades, ahí hay un error, es de la Ley General de Sociedades, ¿no? Concordante con el artículo 116, inciso 1 del TUO de la Ley General, aun cuando el estatuto no lo contemple, hasta el 27 de junio. Eso es lo primero que dice el acuerdo. Y luego nos dice, ¿no?, que a partir del 28 de junio, que es cuando ya entró en vigencia la 075, y luego, ya por lo dispuesto en la primera disposición complementaria de la Ley 31029, ya podían, pues, admitirse este tipo de sesiones virtuales, ¿no? Luego está el acuerdo 5, ¿no? El acuerdo 5 igual, ¿no? Alcances de las sesiones no presenciales de los consejos y comités, ¿no? Y nos dice, hasta el 27 de junio, los consejos y comités estaban facultados para sesionar de forma no presencial, aun cuando su estatuto no lo haya regulado, en atención con la 24ª disposición final y complementaria de la ley. Y luego nos dice que a partir del 28 de junio, ¿no?, porque este es el caso de las COPAC, y luego de lo dispuesto por la primera disposición de la 31029, ya les será aplicable estas normas, ¿no? Luego también habla de los alcances del artículo 4, que era lo que hablábamos de la continuidad, y nos dice, ¿no?, de conformidad con el artículo 4 de la ley 31029, los consejos y comités continúan en funciones, aunque hubiera concluido su periodo mientras no se produzca nueva elección, siempre que el vencimiento del periodo de funciones hubiera ocurrido a partir del inicio del estado de emergencia. Estado de emergencia, no emergencia sanitaria, a partir del estado de emergencia. La misma regla se aplica para las renovaciones por tercios de dichos órganos. En otras palabras, si nosotros tenemos en nuestra partida registral un consejo de administración cuyo mandato culminó en el 2018 y tenían que renovarse en marzo del 2019 y no lo hicieron, luego llegó el 2020, ¿no?, y llegó la pandemia, ellos no podrían acogerse a esta disposición. Esto va a ocurrir para aquellos casos en los que de repente la última renovación registrada fue, por poner un ejemplo, 18 de marzo del 2019. Entonces les tocaba renovarse ya en marzo del 2020, pero llegó la pandemia y ya no pudieron hacerlo. A ellos sí se les va a aplicar ese tema de la continuidad, ¿no? Eso tenemos que tenerlo bastante en cuenta. Recordemos, pues, que el estado de emergencia inició a partir del 16 de marzo, porque al menos a nosotros sí nos han estado llegando, incluso hasta ahora, renovaciones que vienen pretendiendo justamente hacer este tema, no renovaciones, sino pretendiendo hacer este tema de la continuidad, poderes, ¿no? Como otorgar poderes o cosas así, pero ya no le sería aplicable, ¿no? No en todos los casos va a ser aplicable. O incluso para las renovaciones anuales por tercios, comités electorales que ya habían culminado su mandato antes y que eran renovaciones que ya datan de 2018, 2017, ahora querían hacerlos revivir al amparo de esta norma, pero tampoco les era aplicable, porque el vencimiento no se produjo durante el estado de emergencia, ¿no? Después, para el caso en este caso en particular, salió la ley 31194. Esta ley modifica el artículo 21A de la Ley General de Sociedades, ¿no? Habla sobre el tema de las sesiones no presenciales, ¿no?, cómo deben ser suscritas, ¿no? Y luego en la segunda disposición complementaria dice, ¿no?, durante la vigencia de un régimen de excepción donde se suspende el ejercicio de derechos constitucionales que impiden la realización de sesiones presenciales, pueden realizar sesiones no presenciales al amparo del artículo 21A, ¿no?, aun cuando su estatuto no lo establezca. Y luego la tercera disposición complementaria dice que esta disposición, que es para sociedades, podrá aplicarse según corresponda a las personas jurídicas reguladas por el Código Civil y otras leyes especiales. Ahora, en el caso de cooperativas agrarias, como ya habíamos mencionado antes, surge durante este estado de pandemia la ley 31335, que es la ley de perfeccionamiento de la asociatividad de los productores agrarios en cooperativas agrarias, ¿no?, donde dice en el artículo 13, excepcionalmente y por causas justificadas, los directivos continúan en sus cargos aun cuando hubiese vencido el periodo por el cual fueron elegidos, hasta que se elijan a los reemplazantes, pero en ningún caso la continuidad se mantiene por más de un año. O sea, si nos damos cuenta, la norma, esta que habla de la continuidad, perdón, no, esto es la virtualidad. Sí, esta es la virtualidad. Y sí, esta de acá, si bien habla de leyes especiales, esta específica habla de, en ningún caso la continuidad de cargo se mantiene vigente por más de un año. La anterior, la 31029, era la que mencionaba que era
Hablaba de se debían entender la continuidad, decía en general, ¿no? La continuidad. Pero en este caso le ha puesto un límite. Sí, está bien, hay continuidad, pero esta ley es especial y esta ley expresamente dice que esa continuidad no debe ser más de un año. Eso lo vamos a ver, que ya hay pronunciamiento sobre el tema por el Tribunal Registral. Bien, acá son algunos casos que han sido resueltos por el tribunal, ¿no? En el caso de la resolución 2621, nos dice, ¿no? Bueno, en este caso se presentó una asamblea el 16 de mayo del 2020, que fue celebrada de manera virtual, y otra del 25 de septiembre, que aclaraba los acuerdos de la primera, ¿no? El problema era que al 16 de mayo no había ninguna norma que lo admita. Recordemos pues que la primera norma que salió fue de junio, ¿no? La que permitía el tema de la virtualidad, ¿no? Entonces, no, la primera hablaba de prórroga y de ahí la otra es que hablaba de la virtualidad, pero después hablaban de prórroga y acá tengo la norma. Sí, hablaba de prórroga y la autorización excepcional a convocar y celebrar de manera no presencial, ¿no? Esta fue la primera, la 075 que salió en junio recién. Entonces esta de mayo como que estaba en el aire, ¿no? Y luego, sin embargo, aquí se había presentado una sesión del 25 de septiembre, ya para esa fecha ya sí teníamos normas vigentes sobre el tema, ¿no? Bueno, esto fue regulado en los considerandos 6 al 9 y estableció lo siguiente el tribunal, ¿no? Del contenido de la norma citada, en este caso refiriéndose a la 31029, dice, claramente podemos afirmar que su finalidad es que aquellas cooperativas cuyo estatuto no regulaba la celebración de sesiones no presenciales puedan celebrar válidamente durante el plazo que otorgaba la precitada ley acuerdos como, por ejemplo, la elección de sus órganos directivos mediante la correspondiente Asamblea General no presencial. En este caso, el tribunal no se dirigió específicamente al 16 de mayo, no quiso entrar en ese tema, ¿no? Aunque eso fue cuestionado en la observación por el registrador. Aquí entró a tallar en la que la ratificaba y la aclaraba, que era la del 25 de septiembre. Entonces dijo, de un lado dijo, bueno, esta ley, la 31029, se entiende pues de que lo que ha buscado es de que sí sea posible este tema de la no presencialidad, atendiendo a la situación, etcétera, ¿no? Entonces, como la del 25 de septiembre, que era la que la aclaraba, estaba dentro de estos parámetros, entonces validó ese extremo del acta, ¿no? Ahora, otra resolución es la 2620, ¿no? Que fue un caso relacionado a una cooperativa agraria de usuarios, que sesionó en asamblea del 10 de diciembre del 2021 para un otorgamiento de poder, pero la última renovación por tercios acreditada en el registro fue en virtud de una asamblea del 21 de julio del 2019. Acá tengo la resolución. Claro, acá inicialmente, sí, esta es. Inicialmente el registrador dijo de que no habían directivos vigentes, ¿no? Y ahora con la interpretación, claro, lo que pasa es que como no habían directivos vigentes, dispuso la tacha del título, ¿no? Pero lo que le dijo el tribunal fue, un momento, según la norma, tienen continuidad de funciones por un año más, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, si le dicen, ¿no? Con la entrada en vigencia de la 31029, los consejos de administración de las cooperativas se mantienen en el ejercicio de sus cargos, aunque su periodo eleccionario haya vencido, mientras no se produzca su renovación efectiva. Dicha disposición es aplicable siempre que el vencimiento de funciones hubiere ocurrido a partir del inicio del estado de emergencia. En el caso de las cooperativas agrarias de usuarios y conforme al artículo 13 de esta ley, la ley 31335, de manera excepcional se reconoce la continuidad de los directivos de sus cargos una vez vencidos sus periodos en funciones hasta que se elijan a los reemplazantes. En ningún caso la continuidad en el cargo se mantiene vigente por más de un año. Entonces, en otras palabras, si bien la última renovación que habían realizado era del 21 de julio del 2019, y se supone que les correspondía en julio del 2020, ¿no? Hacer su siguiente renovación y no lo pudieron hacer, entonces acá le reconoce la posibilidad de que tuvieran la vigencia de un año adicional, ¿no? Acá analiza todo lo referente a las normas que se dictaron en el tiempo, ¿no? Para finalmente decir, pues, ¿no? Entonces, bajo la norma especial, a la fecha de la convocatoria y celebración de la asamblea del 10 de diciembre, 3 de los 5 directivos conformantes del Consejo de Administración sí tenían representación vigente, pero en base a esta interpretación que se hizo respecto de esta norma, ¿no? Otra resolución también interesante es la resolución 1310, también de este año,
donde se presenta una asamblea de delegados del 20 de marzo del 2021, ¿no? Y se aplica la primera disposición complementaria transitoria de la 31029 en cuanto al quórum. Ya, esta, si no me equivoco, es esta de acá. Claro, aquí se tachó el título, entre otras cosas, porque se decía que a la asamblea del 20 de marzo del 2021 celebrada de manera, bueno, este era un tema de la, de la- esto de aquí, se faculta, dice, conforme se desprende que la primera disposición. Ah, ya. Acá era el tema del quórum exigido para que puedan sesionar de manera no presencial. Recordemos que la 31029 nos establecía un quórum único, ¿no? El 50%. 50% más uno, me parece que es. Acá lo que se analizó fue el tema de los delegados, ¿no? Aquí, ¿qué había pasado? De que según la norma, según el estatuto, los delegados eran 100. Entonces, en este caso en particular, el registrador aplicó lo que decía el estatuto. Como sus delegados son 100 según el estatuto, aquí solo están asistiendo 23. Como están asistiendo 23, entonces no hay un quórum válido, porque no llegas al 50% más uno, ¿no? Pero ¿qué dijo el tribunal? No, una cosa es el tema de los delegados, efectivamente el estatuto hablaba de delegados, pero otra cosa es referirse a delegados hábiles. Y si ahí te están diciendo expresamente que los delegados hábiles no eran los 100, sino habían sido un número menor, eran 40 y tantos, si no me equivoco, entonces ahí sí, 23 delegados de un total de 50, ¿no? Entonces en ese caso sí se habría contado con el quórum suficiente que establecía la norma, ¿no? Sí, ese es el caso de ahí. Otra resolución es la 1744. Aquí se solicita en marzo del 2022 la emisión de un certificado de vigencia de poder de un miembro del Consejo de Administración de una cooperativa, ¿no? Pero su mandato ordinario en el cargo ya había culminado el 1 de abril del 2019 y la última renovación por tercio se realizó en 31 de marzo del 2018. En este caso, el tribunal se le denegó la vigencia porque se le dijo porque efectivamente ya no estaba vigente y esta persona lo que quería es que se le considerara vigente en base a la continuidad de funciones que está prevista en la 31029, ¿no? Pero acá el tribunal le dijo pues expresamente de que eso no era posible, dado de que él no venció durante el estado de emergencia, es decir, el vencimiento de su mandato no fue del 16 de marzo del 2020 en adelante, sino él ya había vencido un año antes y no se había producido ninguna renovación. Entonces ahí no podía darse ningún certificado de vigencia, ¿no? Luego está la resolución 708-2022, que es un caso en el que se presenta una copia certificada de una asamblea del 13 de noviembre, que fue celebrada de manera virtual, es decir, fuera del plazo del permitido por la ley 31029 y sin contar con el estatuto correspondiente para permitirlo, ¿no? Recordemos que la 31029 permitía el tema de las sesiones no presenciales hasta el 30 de mayo del 2021, ¿no? Y luego, o 31, ¿no? 30, 30, bueno, hasta fines de mayo del 2021. Y luego decía de que bueno, si en caso no esté, tenía que ya estar contemplado en el estatuto, ¿no? Entonces, como esta asamblea era de noviembre del 2021, se había llevado a cabo de manera no presencial y no habían adecuado sus estatutos, se optó por tachar el título, ¿no? Pero el tribunal hace un análisis, ¿no? Y el tribunal lo que dice es, de un lado, toma en cuenta la ley que modifica el artículo 21A de la Ley General de Sociedades, ¿no? Establece que sí sería aplicable de manera supletoria para el caso de las cooperativas y por tanto sí podrían continuar con el tema de la no virtualidad, pese a que ya habían superado en exceso el plazo previsto en esta norma, la 31029. Sobre todo porque en su segunda disposición complementaria final dice pues de que es aplicable incluso a aquellas que tienen ley especial, ¿no? Ahora, pero ahí ocurrió un asunto interesante, ¿no? Que dijo respecto de la convocatoria y el quórum, sí resultará aplicable lo dispuesto en el artículo 31029, ¿no? Recordemos que el 31029 nos hablaba del quórum mínimo, un quórum único que debía existir para que pudieran realizarse esas sesiones no presenciales cuando el estatuto no lo permitía.
Entonces, si bien de un lado dice, bueno, sí, ya se pasaron el plazo, pero por el 21A de la Ley General de Sociedades que le resulta aplicable de manera supletoria, sí pueden seguir haciendo sus sesiones virtuales. De otro lado, sí dijo, tienen que cumplir necesariamente con el quórum que está establecido en la 31029, ¿no? Y la convocatoria igual, según lo que establezca la 31029, ¿no? Fue bastante interesante ese criterio de interpretación. También se realiza el tema se analiza ahí lo referencia al link. No sé si a ustedes les habrá ocurrido, pero en nuestro caso hubo un momento en que también estábamos pidiendo nosotros que nos consignen el link, porque decían, pues, se realizará a través de la plataforma Zoom. Y esa era la convocatoria y eso era todo lo que decía, ¿no? Entonces nosotros decíamos, ya, pero ¿y el link? Porque hasta ahí ya tienen conocimiento los asociados de que va a haber una asamblea, de que se va a llevar en tal fecha y que se va a hacer el tema de agenda. ¿Y cómo acceden? Pero por otro lado también está la problemática de la privacidad, si se quiere, ¿no? Porque imagínense, ¿no? Andar publicando los links en todas partes, podría entrar incluso gente que no era afiliada, ¿no? De otro lado decían, no, pero sí existen mecanismos para poder acceder a las asambleas, ¿no? Y de tal manera de que no entre otra persona que sea ajena, como lo que ha ocurrido ahora, por ejemplo, para ingresar yo ahora a la sesión en la que nos encontramos, me pedía identificarme con mi nombre, mi DNI, el correo electrónico que se supone que el que se ha dado para los efectos, ¿no? O sea, una serie de requisitos como para que ya se identifique que plenamente yo sí estaba habilitada para poder intervenir en esta reunión. Entonces, eso también fue materia de observación en algunas ocasiones, hasta que el tribunal finalmente dijo lo que interesa en realidad es que se identifique cómo se iba a realizar esa sesión. Y en este caso sí se dijo expresamente que iba a ser a través de la plataforma Zoom. Ya después ya se supone que les iban a pasar el link, ¿no? Entonces ya prácticamente ahí el tribunal validó de que se haya especificado el tipo de plataforma a utilizar, de tal manera que las personas sepan que era virtual, pero ya el tema de la exigencia del link lo superó, ¿no? Ya, eso ha sido en relación a lo que era cooperativas, ¿no? Todo lo que hemos visto con anterioridad es cooperativas. Algunas, bueno, una va a coincidir acá, pero después el resto, lo anterior, fue relacionado a todo lo que ocurrió en pandemia para las cooperativas, ¿no? En conclusión, ¿hay un tema de continuidad de funciones? Sí hay un tema de continuidad de funciones, pero para aquellas cuyos mandatos hayan culminado a la fecha de inicio del estado de emergencia. ¿No? Es decir, si yo tenía una renovación inscrita del año de marzo del 2019, del 20 de marzo del 2019 y ya le correspondía en marzo del 2020 hacer su renovación, sí se le va a poder aplicar el tema de la continuidad, ¿no? Sin embargo, para el caso de las cooperativas agrarias, esa continuidad no va a poder ser superior a un año. Para el caso de las demás, continúan en funciones. Aunque la mayoría de los casos sí hemos visto que ya a partir de fines del año pasado ya han estado regularizando, ¿no? Bien. Las normas dictadas durante el estado de emergencia en otros supuestos distintos a cooperativas, sociedades y EIRL, ¿no? En primer lugar, tenemos la ley 1496, el decreto legislativo, perdón, 1496. Luego sale la resolución 013-2020. Y ahí sale un decreto de urgencia, el 100-2020, que luego es ampliado o prorrogado por el decreto de urgencia 146-2020. Y luego ambos son posteriormente derogados, ¿no? También está la ley 31194 y la 31269, que las vamos a ver ahora, que son normas que se han dado durante el estado de pandemia, ¿no? En el caso del decreto legislativo 1496 es el que iba referido a lo que viene a ser las universidades, ¿no? Del 10 de mayo del 2020. En su artículo 5 refiere a lo que es la convocatoria del desarrollo de sesiones virtuales de los órganos de las universidades, donde ya se admite la posibilidad. Y en el artículo 6 nos habla de la posibilidad de prórroga, ¿no? En donde nos dice, de un lado, nos dice que se establece que la Asamblea Universitaria o el órgano que haga sus veces, ¿no? Adopta acciones necesarias para garantizar la continuidad de funciones de los órganos de gobierno ante el vencimiento de su mandato, pudiendo optar entre, y bueno, ahí hay una serie de alternativas, ¿no? Llevar a cabo su proceso virtual, prorrogar los mandatos, encargar las funciones, ¿no? O cualquier otro acto que permita la continuidad.
¿no? Incluso también el órgano de gobierno podía suspender las elecciones, ¿no? En fin, toda una serie de pasos, entre los cuales estaba el tema de la prórroga. ¿Por qué resalto esto? Porque esto lo menciona después la dirección técnica el registral en la resolución, ¿no? Donde está la aprobación de los acuerdos. Entonces, para el 10 de mayo del 2020 ya se estaba viendo el tema de la continuidad de un lado la posibilidad de prórroga de funciones y de otro lado la posibilidad de que puedan sesionar de manera virtual o no presencial. Sí hubieron casos de universidades que también entraron con sus sesiones, pero que también fueron tachadas justamente por lo que disponía el artículo 14 del Reglamento de Inscripción del Registro de Personas Jurídicas, ¿no? Si la ley no establecía una posibilidad de sesión virtual, el estatuto y la ley tampoco no lo decía de manera expresa, nosotros no podíamos admitir sesiones de ninguna naturaleza, ¿no? Pero esto salió en mayo del 2020. Luego sale la resolución 013-2020 SUNAR, ¿no? Que es esta resolución donde se aprueban, es DTR, ahí me comí una D, donde se aprueban los acuerdos de la comisión, ¿no? Y que los publica, aprueba su publicación la DTR, ¿no? Ahí, como podemos ver en la parte considerativa, ¿no? Se reconoce que efectivamente tenemos el problema de la limitación material para celebrar sesiones presenciales, ¿no? Lo cual incide directamente en la vigencia de los órganos, porque no podían ser renovados de manera oportuna, ¿no? Se hablaba de la compleja situación que era para el caso de asociaciones, fundaciones, comités, cooperativas, etcétera. También habla de los CAFAES, de las juntas de propietarios, ¿no? Y otros entes que no tienen personalidad jurídica. Y decía pues que en muchos casos estas sesiones no presenciales solo proceden si están autorizadas por ley o el estatuto. Si no, no procedían, ¿no? Entonces el problema era justo ese, ¿no? Limitante para la subsistencia, operatividad y el interés prioritario de las personas jurídicas. Entonces, como consecuencia de ello, se aprueba la publicación de una serie de acuerdos que hizo a los que ya arribó una comisión eh, que trataron de darle viabilidad no solo a las inscripciones, porque como les comentaba, al menos la realidad a nivel de Lima, y me parece que también hubieron algunos casos también fuera de Lima, varios casos fuera de Lima, era tachar los títulos, ¿no? O no admitirlos o observarlos, pero la cosa es que no se inscribían, ¿no? Entonces, el acuerdo 1, que ya lo vimos anteriormente para cooperativas, que también resulta aplicable acá, no son materia de calificación en las sesiones presenciales de los órganos de las personas jurídicas o entes sin personalidad jurídica realizados durante el estado de emergencia, las restricciones al ejercicio de los derechos constitucionales de la libertad de tránsito y reunión. En otras palabras, si nos venía una sesión del 16 de marzo donde habían asistido 100 asociados, nosotros no teníamos ahí nada que hacer. Nosotros calificábamos el acto conforme al quórum. No, pero que, ¿cómo se iban a reunir 100 si estábamos en pleno estado de emergencia? Nosotros no podemos ver eso. Se salió del campo de calificación. Un segundo acuerdo es los alcances de la calificación de sesiones no presenciales. Hasta ese momento, ¿no? Cuando sale publicada la resolución de la DTR, hasta ese momento se admitían la posibilidad de que puedan sesionar de manera no presencial, solo si el órgano contaba era, mejor dicho, de carácter universal. Recordemos que la resolución de la DTR salió publicada el 15 de agosto del 2020, ¿no? O sea, para agosto del 2020, a partir del 16 de agosto del 2020, se estaba permitiendo la posibilidad de sesiones no presenciales siempre y cuando hayan asistido la totalidad de los miembros que le integran. Si no era universal, no podían. El otro tema era, ¿no? Alcances de la calificación del periodo de funciones de los órganos de las personas jurídicas o entes sin personalidad jurídica y procedencia de la prórroga. Ese es el acuerdo 6, ¿no? Nos dice el periodo de funciones está delimitado en función de lo señalado en la ley o en su estatuto. Y salvo regulación diferente del estatuto o la ley, va a ser procedente el acuerdo de prórroga adoptado por el órgano supremo durante el estado de emergencia, no es emergencia sanitaria, sino durante el estado de emergencia y hasta la culminación de este para asegurar su vigencia en dichas circunstancias, ¿no? Entonces, en este caso, efectivamente se establece la posibilidad de prórroga. Sin embargo, acá lo que se entendió, y así ha venido siendo interpretado, es de que
recordemos el precedente, ¿no? El precedente de observancia obligatoria que nos habla de la prórroga nos da dos requisitos, ¿no? El primero, que tiene que estar previsto en el estatuto o en la ley. Y el segundo, que para cuando se adopta el acuerdo de prórroga, ese órgano que queremos prorrogar todavía tiene que estar vigente a la fecha del acuerdo de prórroga. Entonces, en este caso, de alguna manera, lo que se estaba, si se quiere, estableciendo como una excepción, era para el primer supuesto. No está en el estatuto ni en la ley. Entonces, por esta vez, sí vamos a aceptarlo, pero siempre y cuando el propio estatuto no diga que esa prórroga no se puede, o una norma especial diga que no se puede, ¿no? Caso contrario, sí se puede, pero ese acuerdo de prórroga lo vas a poder adoptar siempre y cuando todavía esté vigente esa norma, ¿no? Porque esa segunda parte, si se quiere, del precedente no es que haya quedado exceptuada, ¿no? Pero bueno, así es como se vino interpretando. Luego está lo referente a las universidades, en el acuerdo 7, que era justo lo que mencionábamos de esa primera norma que salió en mayo, ¿no? Que decía alcances de la prórroga de los órganos de gobierno, acá también se cuidó de especificar ese tema, ¿no? Está bien, sí se van a poder prorrogar, ¿no? Porque la norma así lo dice. Sin embargo, esa prórroga requiere de un acuerdo de la Asamblea Universitaria, o sea, no basta con que venga algún funcionario de la universidad y nos presente una solicitud que diga prórrogues en base a esta ley, no. Se requiere un acuerdo de la Asamblea Universitaria u órgano que haga sus veces. Dos, que la prórroga que se acuerde debe sujetarse al periodo de emergencia sanitaria. Aquí, por ejemplo, hablan de emergencia sanitaria. Al periodo de emergencia sanitaria para garantizar su vigencia en dicha circunstancia. Y tres, que esa prórroga debe adoptarse antes del vencimiento del mandato, ¿no? O sea, esta última parte estaría concordante, si se quiere, con lo que regula el precedente de observancia obligatoria, ¿no? Bien, con posterioridad a esta norma sale el decreto de urgencia 100, que fue ya el primero en este rubro, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que dispone, ¿no? ¿Cuál era el objetivo o el objeto de esta norma, ¿no? Era establecer medidas que permitan a las sociedades, asociaciones, fundaciones, comités u otras personas jurídicas privadas reguladas por leyes especiales, a excepción de las reguladas en los decretos de urgencia 056-2020 y 075-2020, para convocar y celebrar juntas generales de manera no presencial o virtual, ¿no? La 056 era la que refería a las entidades que están bajo la supervisión de la Superintendencia del Mercado de Valores, y la 075, que ya la hemos visto, que era referida a cooperativas, porque ellos tuvieron sus propias disposiciones, ¿no? Y luego dice, ¿no? Se autoriza excepcionalmente hasta el 31 de diciembre del 2020 a las sociedades, asociaciones, fundaciones, comités u otras personas jurídicas distintas a las que ya mencionamos, a convocar y celebrar juntas generales o especiales de accionistas y o asamblea general de manera no presencial a través del uso de medios tecnológicos y, bueno, todo el párrafo que sigue, que es tal cual las otras normas, ¿no? Y que con el fin de convocar a dichas juntas también se facultaban para que los directorios o consejos pudieran sesionar de manera no presencial o virtual, ¿no? Entonces, de un lado tenemos que se establece como por excepción, mejor dicho, se establece como disposición y de manera excepcional hasta diciembre del 2020 que puedan convocar y celebrar juntas o asambleas de manera no presencial. Y de otro lado, si es que estas asambleas requerían por disposición, en el caso de asociaciones, por ejemplo, ¿no? Si requerían de que el consejo directivo sea el que convoque, ese consejo también podía sesionar de manera virtual para ese fin. Y también nos decía qué se necesitaba para que se inscriba, ¿no? Decía que el acta debía tener el órgano que sesionó, la fecha, hora de inicio y conclusión, nombre completo, documento de identidad de quien actuaba como presidente y secretario, número de participantes, los asuntos tratados, los acuerdos adaptados y los medios utilizados para su realización, ¿no? Esos eran los requisitos mínimos que debía tener el acta celebrada de manera virtual, de manera excepcional, ¿no? Para su presentación ante el registro, ¿no? Esa estaba hasta el 31 de diciembre. Entonces sale el decreto de urgencia 146-2020 y prorroga esas medidas del decreto de urgencia 100-2020, ¿no? Por 90 días hábiles luego de culminada la vigencia del estado de emergencia nacional. Eso es lo que nos decía esta norma, ¿no? Y manteniendo igual la misma situación de que pueden realizar sesiones no presenciales.
Sin embargo, posteriormente sale la ley 31194, ya vigente, bueno, salió publicada en el peruano el 14 de mayo del 2021, o sea que ya vigente a partir del 15 de mayo, ¿no? Que ya justo lo mencionamos anteriormente cuando estábamos hablando de las cooperativas, ¿no? Donde nos dice, pues, ¿no? Las disposiciones contenidas en la presente ley pueden aplicarse a las reguladas en el Código Civil y otras leyes especiales, ¿no? Y su cuarta disposición complementaria final deroga el decreto de urgencia 100, ¿no? Bueno, y deroga otras normas que están ahí mencionadas, ¿no? Obviamente, el derogar el decreto de urgencia 100 también, pues, ya quedó sin efecto en la que la prorrogaba, ¿no? O sea, ya derogó, las derogó. Y luego, ¿qué cosa nos dice, no? ¿O a qué se refiere cuando nos dice que se pueden aplicar las disposiciones contenidas en esa norma, ¿no? La segunda disposición complementaria final decía, pues, no, durante la vigencia de un régimen de excepción donde se suspende el ejercicio de derechos constitucionales, los órganos de las sociedades podrán realizar sesiones no presenciales conforme a las reglas previstas en el artículo 21A de la Ley General de Sociedades, aun cuando su estatuto no establezca la posibilidad de realizar sesiones no presenciales. Y en ese sentido, ahorita sí podrían sesionar de manera no virtual hasta este momento, aun cuando no tengan en su estatuto dicha previsión, sociedades, fundaciones, comités, etcétera, ¿no? Asociaciones, perdón, fundaciones, comités. Y el 21A, bueno, este es el texto, ¿no? Lo que nos dice respecto de las sesiones no presenciales, ¿no? Que los órganos pueden sesionar de manera no presencial, los medios que se pueden usar. Obviamente dice que no se puede aplicar esta disposición si es que hay una prohibición expresa o legal que así lo impida, ¿no? Y las sesiones no presenciales podrán ser convocadas, o sea, también regula el tema de la posibilidad de que la convocatoria también quede con esta excepción, ¿no? De manera electrónica o naturaleza similar, ¿no? Y luego nos habla de las actas. Esto, por ejemplo, no sé si esa problemática también la tuvieron ustedes. En nuestro caso, también había el problema de la suscripción. O sea, si bien el artículo 14 del reglamento de inscripciones del registro de personas jurídicas nos decía de que en el caso de sesiones virtuales, las actas deben ser suscritas por quienes actuaron como presidente y secretario, salvo disposición legal o estatutaria distinta, ¿no? Habían algunos casos, pues, en que solo querían firmar el presidente, ¿no? O a veces el estatuto ya establecía otro tipo de mecanismos, ¿no? En este caso, lo que dice es, las actas de sesiones no presenciales deben estar firmadas por escrito digitalmente por quienes estén obligados conforme a ley o a su estatuto. Entonces, ¿qué pasa si mi estatuto me dice, el acta debe estar firmada por presidente, secretario y dos asociados? Ya esta disposición prácticamente ya estaría diciendo, bueno, ya el estatuto está diciendo eso, ¿no? Estas podrán ser almacenadas adicionalmente en medios electrónicos u otros de naturaleza similar, ¿no? El ejercicio del derecho de voto no presencial se podrá realizar a través de la firma digital o por medio de escrito con firma legalizada. O sea, estas disposiciones las vamos a poder aplicar mientras dure el régimen de excepción. Vamos a poderlas aplicar aún cuando el estatuto no esté en el estatuto no lo contemplen, ¿no? Y la otra norma que se había mencionado en el cuadrito inicialmente visto es esta, ¿no? La 31269, que es una norma que salió también durante el estado de pandemia, ¿no? Esta norma fue publicada el 13 de julio del 2021. Entonces, de un lado nos dice que se prorrogaba la vigencia de las directivas y comités de las comunidades campesinas que no hayan renovado en los plazos previstos a raíz del tema del COVID, ¿no? Luego nos dice, ¿no? Se prorroga de manera excepcional hasta el 31 de diciembre del 2021 la vigencia de las directivas y comités de comunidades campesinas, nativas y rondas, ¿no? Cuyos mandatos hayan vencido o venzan dentro del plazo de duración del estado de emergencia, ¿no? Y que se vieron o puedan verse impedidas de llevar a cabo el respectivo proceso electoral. Pero hay una excepción, ¿no? Esta prórroga no se va a poder aplicar en el caso de que sí hayan podido llevar a cabo su proceso eleccionario, respetando obviamente los protocolos necesarios para garantizar la vida e integridad, que obviamente esta parte ya es un tema de ellos, porque ya nosotros no tenemos ahí nada que revisar en ese aspecto, ¿no? Ya. Aquí hay algunos casos que hemos encontrado del tribunal. Sí, estos son, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, la resolución 2295 del 2021, ¿no? Donde se presenta una solicitud del vicepresidente de una comunidad campesina donde solicita la prórroga de la directiva comunal, ¿no? Siendo que su directiva había culminado en el año 2018, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué cosa dijo el tribunal?
Recordemos que la pandemia, el estado de emergencia recién comenzó a partir del 16 de marzo, ¿no? Entonces lo que nos dice es la prórroga del mandato de la directiva comunal, de la directiva de las comunidades campesinas, sustentadas al amparo de la ley 31269, debe entenderse en el marco de la declaración de emergencia sanitaria nacional, de tal manera que solo se prorrogan aquellas cuyo mandato venció o venza durante dicho estado de emergencia. En este caso, como el mandato había vencido en el 2018, ya no había nada que prorrogar, ¿no? Encima había existido un título pendiente en donde ya se acreditaba la existencia de una, como que se había llevado a cabo una celebración, etcétera, ¿no? Una resolución interesante. Luego también tenemos la resolución 559-2021, que es el caso de una comunidad campesina que también celebró una asamblea no presencial, ¿no? Entonces, aquí se aplica el decreto de urgencia que estaba vigente a la fecha de esa sesión, del 29 de diciembre, y se valida la realización de esa asamblea no presencial, ¿no? Hay un criterio similar en el caso de la resolución 269, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces se dice pues que de repente las comunidades campesinas no, ¿cómo podemos garantizar que todos ellos realmente hayan tenido acceso a poder tener una plataforma virtual para poder haber concurrido, ¿no? Entonces lo que dice la norma o lo que dice el tribunal en esta resolución es, las comunidades campesinas son personas jurídicas de derecho privado reguladas por su ley especial, por lo que al amparo del decreto de urgencia 100-2020, recordemos que esa era la que estaba vigente en ese momento, se encuentran autorizadas excepcionalmente para convocar y celebrar asambleas de manera virtual, aunque esta modalidad no esté prevista en su estatuto, ¿no? Luego está la resolución 053-2022, que es el caso en que se llevó a cabo una asamblea no presencial del 18 de julio del 2020. Esto es de una asociación en la que se tachó el título de manera sustantiva porque al haberse celebrado en dicho modo, aun cuando no había norma estatutaria ni legal que así lo acredite o que así se lo permita a la fecha de su celebración, ¿no? Claro, porque el 18 de julio del 2020 las asociaciones todavía no estaban facultadas para sesionar de manera no presencial, ¿no? Esta asamblea era universal. En este caso específico, esta asamblea era universal. Entonces, ¿qué dijo el tribunal? De un lado, habló del artículo 31 del Reglamento General y a la ley también de procedimiento administrativo general, aunado al hecho de que la Asamblea era universal, determina que sí era posible validar esta asamblea, ¿no? Claro, ¿no? Acá dice el registrador denegó la inscripción señalando que a la fecha de realización de la asamblea no existía norma legal ni estatutaria que admita la posibilidad de la celebración de sesiones no presenciales al amparo del artículo 14 del reglamento de inscripciones. Como les decía, nosotros normalmente estábamos tachando estos temas, ¿no? Y luego dice, ¿no? Conforme al artículo 31 del reglamento general, es deber de las instancias registrales propiciar la inscripción y que la calificación registral debe realizarse bajo parámetros de razonabilidad y proporcionabilidad, ¿no? También citaba la ley 27444, donde nos dice, pues, ¿no? De que las decisiones de la autoridad administrativa deben adoptarse entre los límites de la facultad atribuida, manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que debe tutelar, ¿no? Entonces, al final, ellos consideran de que efectivamente sí podía admitirse, más aún si la asamblea era universal, y que esto de alguna manera se vería corroborado con los acuerdos de la ETR que fueron publicados después, en donde, como habíamos comentado, inicialmente solo permitía la posibilidad de virtualidad siempre y cuando las sesiones sean universales, ¿no? Y en ese caso validó esta asamblea, ¿no? Bien, esas eran algunos alcances que quería brindarles respecto a las normas que salieron durante pandemia y algunos criterios también interpretativos que existieron, ¿no? No sé si habrán algunas preguntas sobre el tema. Por favor, pueden escribir su pregunta o levantar la mano para activarles el audio. Víctor Rasuri dice, felicitando a la doctora Janet por su brillante exposición, pregunta, ¿cuál sería el periodo de tiempo o fechas en el cual no sería posible la realización de acciones de reuniones cooperativas con actas según las normas de estados de emergencia y las de emergencia sanitaria, o no habría limitaciones? A ver, en principio, bueno, como nosotros inicialmente lo habíamos estado admitiendo y por lo que vi del tribunal,
si la asamblea era universal, las sesiones no presenciales se podían validar, ¿no? Si bien obviamente estas disposiciones de la DTR salieron con posterioridad, en este caso en particular, por ejemplo, en el que vimos que pese a que fue anterior, bueno, supuesto distinto a cooperativas, pero que fue anterior a, a- a la publicación de los acuerdos de la DTR, por ser universal, validó de que haya sido una sesión no presencial, ¿no? Ahora, en el caso de cooperativas, se entendería que tendría que ser desde la dación del decreto de urgencia 075, ¿no? Em, lo tengo por acá. Claro, el 075 desde el 27 de junio del 2020 permitía uno que prorrogó excepcionalmente la vigencia de los mandatos de los directivos, y de otro lado autorizaba la celebración de las asambleas no presenciales, ¿no? Eso también es importante, ¿no? Y el tema de la continuidad de funciones, ya la DTR también se pronunció indicando pues de que esta debía entenderse para aquellas que habían vencido desde la dación del estado de emergencia, es decir, desde el 16 de marzo. Entonces ya desde ese momento ya se debían entender como que continuaban en funciones, ¿no? Y algunas, he visto que algunas cooperativas como que esa parte como que no la han tenido muy clara, ¿no? Porque ellos incluso ya, en algunos casos, bueno, lo que hacían, nos presentaban a nosotros era ya presentaban toda la renovación. Renovaban a los miembros del comité electoral porque ya habían vencido y designaban unos nuevos cargos, pero en realidad si estamos frente a una renovación en cooperativas que nos llega del año 2020, ¿no? En donde están concurriendo, están participando los miembros del comité electoral que les tocaba ya hacer su renovación en ese año, estaría válida también, ¿no? Siempre y cuando hayan vencido a partir del estado de emergencia, ¿no? Doctora, ya no tenemos más preguntas en el chat. Tampoco tenemos levantada la mano. Ninguno. Ujú. Bueno, espero que se haya podido entender las disposiciones. Si no, cualquier cosa, con mucho gusto, estamos todos para aprender. Ok, doctora, muchísimas gracias por su apoyo en esta capacitación. Muchas gracias a todos los participantes. Recuerden que el día de mañana seguimos con las sesiones. Y eso sería todo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy buenas Muy noches. buena noche. Buenas noches.